Muy buenos días con todos. Soy Fray Julio César. Nos encontramos en este domingo, cuarto domingo de Cuaresma, último domingo que también conocido como el Domingo de la Alegría. Vamos a reflexionar la liturgia de este domingo de Cuaresma, poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio nos interpela profundamente en nuestra propia fe, en eso que, en esa realidad que creemos y que esa tener fe nos lleva o es consecuencia de haber visto. Iniciamos con este versículo que muestra el Evangelio de San Juan, que dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Fíjense, el pueblo rebelde se enfrentó a sus consecuencias. El tema del pueblo ya nos conecta con el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y este pueblo enfrenta a sus propias consecuencias. Y esas consecuencias eran precisamente las serpientes. Es decir, este pueblo que empezó a renegar por Dios, a alejarse de Dios, de llenarse de ingratitud, de desobediencia, de tal manera, esas serpientes que en lo que habla el Evangelio de hoy, empiezan a atacar a este pueblo. Y por tanto, este pueblo rebelde, desobediente, experimenta la muerte. Es decir, las serpientes son las que traen muerte. Esas serpientes son el daño visible que ellos tenían del daño invisible que tenían en su corazón. Me refiero a esa ingratitud, a esa desobediencia, a esa alejarse de Dios,
todo eso iba fecundándose en el corazón de esta gente, de este pueblo. Y es ahí donde Dios visibiliza a través de las serpientes. Con esto estoy diciendo que la rebeldía, que el pecado y la ingratitud hacia Dios empieza dentro de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Dios les está diciendo que las serpientes trae muerte. ¿Qué significa entonces que la serpiente sea levantada, como muestra este primer versículo de este Evangelio de San Juan? Que ese pecado del pueblo es visibilizado, es vencido, es la victoria de Dios. En ese gesto que hace Moisés en levantar la serpiente, está mostrando al pueblo, a todo ese pueblo, que representado por la serpiente, este es el pecado y por tanto Dios vence a la serpiente, vence al pecado. Frente a esa plaga de pecados que vive este mundo, no vamos a tapar el sol con el dedo diciendo que el mundo en que vivimos es todo amor y que el mundo en que vivimos hoy ya no hay pecado. Sabemos perfectamente cómo este mundo en que somos parte cada uno de nosotros, el pecado existe de mil formas, se manifiesta en nuestra vida, en nuestra persona, de mil formas y somos nosotros ahí o estamos ahí dentro de eso, de esa realidad. Y no podemos negar aquí que no hay pecado. A veces ustedes pueden pensar que exagerado este padre, ¿por qué habla tanto de pecado? Pero es que no podemos negar la existencia de este pecado, del pecado en el mundo. La idolatría, el aborto, una cultura de muerte que cada día se va visibilizando, una sociedad en la cual tan violenta. Aquí constantemente se ve asesinatos, que el padre mata al hijo o el hijo mata al padre, y a veces queda tan normal ese deseo de odio, de desprecio entre unos y los otros. Dígame si eso no es un corazón marcado y manchado por el pecado. Y ese es nuestro mundo. Ese es el mundo que hoy nos enfrentamos, somos parte de ese mundo y por tanto Jesús hoy nos está llamando a visibilizar y mostrarnos que el pecado trae muerte. Si Moisés levantó la serpiente, ahora es Cristo como el nuevo Moisés que está venciendo al pecado. ¿Y dónde está la serpiente vencida? Pues lo vemos perfectamente. Esa serpiente vencida, ese deseo del pecado que predomina en este mundo, esa ingratitud que de pronto podemos tener en nuestro corazón, precisamente se vence en la oración, se vence en las llagas de Cristo, se vence en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el Evangelio nos pone en otro contexto muy similar a esta realidad que muestran las serpientes. Nos muestra que la acción de creer, ese verbo creer, va a tener vida en el sentido que nosotros podamos percibir y dice el Evangelio,
creer para tener vida eterna. Fíjense lo que Jesús está diciendo con este verbo, creer. Sabemos que el hecho de ver, ¿no es cierto?, nos lleva a creer. Es decir, ver y creer es profundamente importante dentro de nuestra fe. Ver y entender y creer están totalmente vinculados en nosotros y lo vemos en la cruz. Lo vemos en la cruz al Hijo de Dios. Eso lo vemos y por eso creemos. Y hoy en este tiempo de Cuaresma que vamos yendo ya finalizando, nos lleva precisamente a esa dirección, a ver a Cristo en la cruz. Y al ver en la cruz toda nuestra humanidad, entiende perfectamente cómo el hombre, en su deseo de ser Dios, decide matar al Hijo de Dios. Y lo vemos en la cruz, lo vamos a ver en la cruz. Y ese ver hará que nosotros podamos creer, como dice el texto, verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, Dios no mandó, no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. ¿Qué significa juzgar? Porque aparece aquí que el Hijo vino al mundo para juzgar al mundo, o mejor dicho, que el Hijo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿qué sería juzgar al mundo? Pues juzgar al mundo significa pronunciar, sentencia definitiva contra el mundo. Jesús nos está diciendo, no he venido a juzgar al mundo, sino he venido para pronunciar sentencia definitiva contra ese mundo y para salvar al mundo, entero. Y esa salvación se dará única y exclusivamente a aquellos que creen en Dios. Allí está la salvación. Allí encarna plenamente la salvación. El que cree en Él es capaz de ser juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. Esto no es palabra de Fray Julio César. Esta es palabra de Jesús que lo vemos en el Evangelio. No vayan a pensar que yo estoy manipulando el texto. Jesús mismo lo dice en su Evangelio. Para que no, porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito, del Hijo de Dios, es renunciar a esa fe. Significa entonces que a renunciar a la fe, a renunciar al nombre de Cristo, has escogido tu propia condenación. Has escogido tu propio destino, tu propio juicio. ¿Por qué? Porque has renunciado a ese ver y creer. Porque ver te lleva a tener fe y tú has renunciado a eso. Queridos,
este domingo sea un día de profunda reflexión para llenarnos de esa alegría. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe y que nuestra fe pueda ser cada vez más fecunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.